Hola, buen día a todos, gracias por unirse. Veo que hay personas acá conocidas, qué bueno verlos. Estoy muy contento de dar este webinar de actualización. Mi nombre es Felipe Sarta, soy encargado de los asuntos técnicos y preventa aquí en la región. Y hoy les voy a mostrar un poco de lo que hacemos en Altai, cómo nosotros ayudamos a solucionar problemas típicos, porque al final del día, no importa si nuestro backhaul es de fibra, si es radioenlace, como quiera que sea, casi siempre vamos a terminar en una conexión Wi-Fi. Y eso es lo que nosotros hacemos en Altai. Brindamos, diseñamos y aportamos en ese proceso de implementación de redes Wi-Fi. Ya lo han dicho muy bien acá Jocelyn y también Harrison, pues que estamos muy enfocados en las redes de largo alcance, aunque no es lo único. Prometo en este webinar mostrarles aplicaciones que seguramente no han visto en Wi-Fi para no aburrirlos ni que sean lo más interesante de esta sesión. Así que vamos a iniciar y por supuesto, si al final tienen preguntas, podemos verlas, ¿no? En todo caso. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos encargamos justamente de las redes Wi-Fi. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, la población mundial, no sé, podemos estar hablando de 8 billones de personas, pero hay 32 billones de dispositivos Wi-Fi. Entonces, nosotros justamente en Altai vamos a ese tipo de requerimientos, ¿no? O sea, el Wi-Fi es la tecnología inalámbrica por mucho más utilizada a nivel mundial. Existe 4G, existe 5G, pero la más utilizada por mucho es Wi-Fi. Es la convergencia de redes, pues yo creo que todos vamos siempre a preferir, sobre todo en indoor, tener una conexión Wi-Fi. Entonces, es importante que desde el primer momento en que estamos diseñando la red Wi-Fi pensemos en que sea una red robusta, estable, que esté alineada realmente con los requerimientos y no simplemente pues elegir lo primero que podamos encontrar. Entonces, nosotros en Altai tenemos la solución de extremo a extremo, desde el receptor, que puede ser incluso para conectar una cámara, que el mundo de ciberseguridad, pues, perdón, el mundo de CCTV ha crecido mucho, pero también hay otros entornos, como por ejemplo, vamos a hablar de puertos de contenedores donde las grúas necesitan una conexión inalámbrica, y ahí es donde nosotros entramos. Después pasamos a la capa de la red, pues, la red de acceso, ya donde ustedes, dependiendo del escenario, bien sea outdoor, bien sea indoor, van a elegir el access point más adecuado, porque por supuesto están diseñados para diferentes tipos de requerimientos, bien sea para alta densidad, bien sea para gran cobertura o eventualmente para una cobertura pequeñita. Entonces se elige según el requerimiento. Pasamos a una solución de punto a punto y punto a multipunto. ¿Y por qué? A pesar que pues ya ustedes vieron en el portafolio Cubos que hay soluciones de enlaces inalámbricos, muchos de los enlaces del día a día están por debajo de los 3.5 kilómetros y ahí en Wi-Fi lo podemos hacer sin ningún problema, funciona supremamente bien y ya todos sabemos que las velocidades de Wi-Fi están por encima de 1 giga. Entonces, para ese tipo de enlaces de una menor distancia, bien sea punto a multipunto, lo podemos hacer con la solución del TAI, un enlace robusto, seguro, etcétera, incluso con movilidad. Y por último, las plataformas de gestión y control que tenemos hoy en día dentro de Altair, por lo menos estas tres plataformas que ustedes ven acá, Altair Care, que puede ser en la nube, puede ser en máquina virtual, instalado como software. También tenemos un appliance para aquellos clientes que de pronto prefieren un appliance que establezca túneles hacia los APs. Y por último, una plataforma que es llamada Insight, sin costo, para los equipos entry level de nuestro portafolio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo les podemos ayudar en sus proyectos reduciendo mucho la infraestructura? Porque al final del día hacemos presentaciones, decimos, Access Point, siempre van a decir, bueno, es el mejor, pero al final del día, ¿qué es lo que más cuesta en un proyecto? La infraestructura, las torres, el cableado, bueno, ya saben, ahí es donde tenemos que prestarle mucha atención. Así que en ciertos escenarios es obligatorio
tener equipos de largo alcance. Seguramente en otros no. Vamos a pensar en un estadio, tal vez no, porque ahí pesa más la capacidad, pero hay muchos escenarios, y ahí donde entramos muy fuertes nosotros, donde ustedes necesitan sí o sí tener la máxima distancia desde una cantidad limitada de sitios. Y eso nos permite reducir el time to market. Vamos a tener una reducción en los costos totales del proyecto, porque no, muchas veces no tiene sentido enfocarnos en el costo de un access point cuando sabemos que los costos totales, sumándole cableado, energía, etcétera, pues se va a ir muy lejos en costos. Entonces ahí es donde entramos a tener un área bastante mayor. Se habla que hasta 10 veces o 3 veces la distancia. Y lo podemos ver en ciertos escenarios. Lo que les decía al comienzo, les voy a mostrar aplicaciones donde realmente hace mucho sentido esto. Y es el caso de la minería. Por supuesto, minería de explotación a cielo abierta, incluso minería bajo tierra. Evidentemente, yo no puedo andar colocando access points en cada 200 metros. Tengo que ubicarlos donde ya existe la infraestructura, las torres, y ahí es donde nosotros entramos con estaciones base que fueron diseñadas, pensadas para tener una gran cobertura. Aquí tal vez no se puede visualizar muy bien, pero ustedes aquí encuentran como que hay 4 sectores por cada estación base. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo Wi-Fi, quienes conocen, uno no puede tomar un canal Wi-Fi, mandarlo para un lado y el mismo canal enviarlo para el otro, porque se puede generar problemas de nodos ocultos. ¿Qué es lo que hizo Altai? Diseñar esta radio base para que entre todos los sectores, incluso en cobertura 360 grados, puedan operar en el mismo canal. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Una gran cobertura que puede ser desde 70 grados hasta 360 y pues sin ninguno de esos inconvenientes típicos de la red Wi-Fi. Puede ser instalado a 35, un poco más metros de altura, teniendo así la mejor línea de vista y vamos de esa forma a poder dar solución a este tipo de requerimientos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues de cierta forma en los proyectos Wi-Fi uno instala donde están las torres, evidentemente, porque pues no vamos a una torre más, ¿cuánto cuesta? Entonces nos ubicamos donde ya están y podemos utilizar herramientas de diseño. Puede ser el ECAJAO, que ustedes saben que, o si lo conocen, es una herramienta, no es de ningún fabricante, así que pudiéramos decir que es muy imparcial, de cierta forma y que pueden hacer diseños, pero hay que hacer una inversión. Entonces, en Altai tenemos una herramienta que está en versión beta, aquí ustedes, incluso al final les comparto el enlace, ya pueden hacer sus propios diseños, ingresan el mapa, bien sea un layout o puede integrarse con Google Maps, y de esa forma ustedes agarran y toman el access point con el que les hace sentido, bien sea outdoor, bien sea indoor, y hacen su diseño, al final les da un BOM y ya con ese BOM contactan al mayorista, en este caso contactan a Cubos y ya les puede ayudar con esa cotización. Entonces, esa es la herramienta Altai Network Planner y bueno, pues como mencioné, para diferentes escenarios. Por otro lado, quizás se preguntan, bueno, pero yo cómo hago para llegar más lejos si yo sé que quizás escucho al access point, pero el access point no me escucha a mí. Evidentemente ese es un desafío. Y ahí fue donde trabajó mucho Altai, donde le dedicó pues años de investigación y desarrollo para poder llegar. Ya les mencioné el arreglo de 4 antenas, pero también hay agregado a eso pues toda una suite de mitigación de interferencia, que al final del día lo que permite es mejorar el canal de subida, que es lo que más cuesta trabajo. Entonces, de cualquier forma, yo saco mi equipo de la caja, ya eso todo viene listo y lo pongo a operar. Dependiendo pues el escenario, pues hago algunos ajustes, ¿ya? Entonces hablamos de tecnología de antena inteligente que me permite enfocarme hacia dónde está el usuario. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo 4 sectores, ¿cierto? Pero bien, el usuario puede estar solo en uno de los sectores, es decir, en el que me estoy concentrando. Entonces hago como que no escucho los demás, de cierta forma, para darle un mayor peso. Eso es antena inteligente. Super cobertura porque llego más lejos.
mitigación de interferencia porque yo puedo inclinar incluso manualmente los equipos y Altai está trabajando en una inclinación controlada por software. Eso es lo próximo que viene en Altai porque ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una torre a 30 metros y subirme un man lift, etcétera. Entonces Altai está desarrollando una inclinación por software. Y bueno, ya les voy a hablar un poco también de lo que son unas funciones súper interesantes que ha desarrollado Altai para algunos escenarios como automatización de bodegas. ¿Qué es lo que ocurre en esos escenarios donde tengo movilidad? Movilidad la puedo tener en minería, en puertos, en bodegas, ese tipo de escenarios o todo lo que se le parezca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes se están moviendo dentro de su red Wi-Fi, van a tener un tiempo de conmutación, que incluye el escaneo de canales, la preautenticación, bueno, ya saben. Entonces, ¿qué pasa? Cuando funciona bien, está cercano a los 100 milisegundos. ¿Qué hizo Altai? ¿Qué fue lo que se hizo en Altai? Se diseñó una función que se llama Always Connected, que me permite al CPE, bueno, ahí en ese caso específico hay un CPE, y ese CPE se puede conectar a dos access points al mismo tiempo. Puede ser un access point en 2.4, otro en 5. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo un link activo y un link de backup. ¿Para qué me sirve todo esto que les estoy diciendo? Para que ese tiempo de conmutación pase de 100 milisegundos a 10 milisegundos. Estos ya son tiempos de movilidad similares a lo que tiene un LTE, pero en su propia red no tienen que invertir en un espectro, en su propia red que la pueden utilizar para cualquier fin, incluso puede ser una de las redes y la otra red para las otras operaciones de la bodega. Entonces, pasamos de 100 a 10 milisegundos de roaming y con redundancia, porque al final del día no es solamente una cuestión de los tiempos, sino también de la redundancia en la que yo me muevo de un access point al otro, pero con dos conexiones. Y aquí no sé si se alcanza a apreciar bien, pero existen en Altai, para esa función, dos tipos de redundancia. Redundancia cuando tengo 2.4 y 5, como ustedes lo pueden aquí observar. Entonces, mi receptor, que puede estar en la grúa, puede estar en el montacargas, incluso tenemos sistemas de transporte, autobuses, que lo están utilizando. Ahorita estamos implementando uno en México donde los autobuses se mueven por unas líneas y están conectados a través de los access points. Entonces, ese receptor que se está moviendo se engancha en 2.4 en 5. Eso es lo que llamamos redundancia, el dual band redundancy. Puede ser a un mismo access point. Claro, aquí tengo dos, uno en 2.4, otro en 5. Puede ser el mismo. Y existe otro tipo de redundancia que es utilizando más de un receptor. Este lo hemos utilizado más en autobuses o sistemas de trenes, porque ubicamos uno en la parte de delante del tren o el autobús y otro en la parte de atrás. Claro, porque así tengo como mejor línea de vista. Y de esa forma, pues tengo una conexión a más de un access point, tengo redundancia, reduzco los tiempos de conmutación. Entonces, es una función, esta función Always Connected, muy pensada en esos escenarios de movilidad. Y esto para darles una idea que con redes Wi-Fi ya podemos hacer, podemos dar solución a ese tipo de requerimientos de movilidad, ¿sí? Incluso de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo dentro del Access Point Altai? Veo un link activo y veo un link en standby. Básicamente eso es lo que yo voy a encontrar desde el punto de vista de la P. ¿Sí? Y veo cuál tiene la prioridad según el nivel de recepción de señal. Y ahí termina esa parte de Always Connect. Siguiendo aquí en la presentación del Altai, en el caso que la red Wi-Fi requiera un ecosistema de ciberseguridad, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un partnership con Checkpoint y dentro de nuestro Altai Gate, que es el appliance para gestión, se instala una licencia de Checkpoint y ya el Access Point se convierte
en un endpoint, ¿sí? Dentro de ese ecosistema de ciberseguridad. No es para todos los proyectos, por supuesto, pero cuando el usuario, cuando la red requiere ese tipo de ciberseguridad, pues tenemos partnership, así como con Checkpoint, dependiendo del escenario con otros de los grandes fabricantes, ¿no? Como Geek Class para robótica, etcétera. Y al final del día, pues con esa tendencia que, bueno, que ya tenemos hace varios años, el uso de inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar. Altai ha desarrollado, iniciando con el Altai Gate, una optimización, vamos a decir, asistida por inteligencia artificial. Al final, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, ustedes en una red Wi-Fi pueden tener un tráfico inusual. El sistema les va a avisar, hay una alerta de tráfico inusual, hay que prestar atención y hace incluso su optimización. Esta es una predicción asistida por inteligencia artificial que incluso me permite, cuando tengo varios access points, elegir la mejor conexión. Porque no siempre va a ser por nivel de señal. Puede ser que sea por calidad de señal. Entonces ahí es donde entra a jugar el asistente de inteligencia artificial. Continuando con esta actualización, Altai ha incorporado una nueva línea de, pues que llamamos Mesh, justamente pues, para tener ese tipo de conexión de múltiples saltos, de autoprovisionamiento, link adaptativo, cuando tenemos, vamos a pensarlo, soluciones de minería, de puertos, ¿ya? Entonces, sin entrar al detalle en el portafolio, lo hemos dividido en tres categorías. Macrocobertura, todo lo que se refiere a grandes áreas, todo eso con la línea A8. Microcobertura, soluciones robustas, por ejemplo, Smart Cities, bodegas, bueno, todo lo que se le parezca. Y pico cobertura, pues son coberturas más pequeñitas, el presupuesto aquí pesa un poco más, es decir, equipos muy competitivos en precio. Aquí puede ser que ya el housing sea plástico, mientras que en los otros el housing es metálico, más robusto. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que se debe analizar esa implementación? Entonces, si es para macro cobertura, vamos a colocar ejemplos de puertos de contenedores que requieren una gran cobertura. Siempre esos proyectos de macro cobertura pues van a tener una infraestructura limitada. Aquí el caso de las luminarias del puerto, que pues son muy reducidas, ¿de acuerdo? Y las utilizamos, las reutilizamos para poder dar cobertura en 100% del puerto. Altair se ha convertido casi en un estándar a nivel mundial en puertos. Pero no solamente véanlo como por la parte de tecnología, ¿sí? Porque, bueno, no es el objetivo del webinar, pero tecnologías inalámbricas, es cierto que hay muchas, muy robustas, pero ¿qué pasa? Wi-Fi es la más utilizada. Y solo por eso, solo por el simple hecho de ser la más utilizada, ha crecido tanto, se ha vuelto tan robusta, tan competitiva que, bueno, yo voy como operario al puerto con mi handheld, la handheld que tiene Wi-Fi. Voy con mi smartphone, voy con mi laptop, todo tiene Wi-Fi. Es impensable. Ustedes miren alrededor suyo, casi todo lo que ustedes los rodea tiene Wi-Fi. El reloj, la tablet, la laptop. Entonces, eso ha convertido la red Wi-Fi muy, muy, muy utilizadas, incluso en estos escenarios. ¿Y qué es lo que hacemos en Altai? Bueno, dar cobertura de largo alcance, eh, cobertura redundante en el sentido de que, pues, si se cae un access point puede estar el otro, tratamos que los diseños sean de esa forma en todos los rincones del puerto. Incluso cuando hay movilidad, porque pensemos, ¿qué pasa en un puerto cuando se juntan 7 grúas pórtico? Es una cantidad de material enorme que puede generar interferencias. Ahora, con la solución Mesh, yo puedo comunicar a las grúas entre sí, porque justamente lo que hacen las redes Mesh.
Pienso que las redes mesh no son para, o sea, no son para todas las aplicaciones, porque hay como una tendencia a que todo se mesh, pero realmente es para ciertas aplicaciones donde hace sentido ese multi-hop, ese nivel de redundancia, como es justamente el caso de puertos. Pero bueno, en todo caso hay otras aplicaciones, se puede combinar con otras soluciones como la que les mencioné, el Always Connect. ¿Y cómo se ve en una aplicación? Bueno, aquí es donde yo les digo que iban a ver algo de Altai que quizás no han visto en otras soluciones, y es que podemos utilizar muy pocos puntos, muy pocos sites. Este es el caso del puerto Buenaventura, donde tengo cobertura en las luminarias, 35 metros. No cualquier access point se puede instalar a 35 metros. Y puedo, es opcional en realidad, ubicar receptores en los diferentes vehículos, los Reach Stack, las RTGs, para mejorar la recepción y eventualmente para agregar un nivel de redundancia que les mencionaba. Pero en todo caso, por supuesto, mejora la recepción. Aquí hay otros puertos, un puerto en Chile, donde al final del día pues se sigue el mismo esquema de utilizar luminarias y buscar la máxima cobertura posible en todos los rincones del puerto. Aquí está el puerto PSA en Panamá, aquí un poco más de lo de Buenaventura en la zona de contenedores refrigerados. Minería, muy similar, también requiere grandes distancias, obligatoriamente, sí, es que no es opcional, es que hay infraestructura limitada. Entonces lo que hacemos es también ubicar equipos de largo alcance, esta familia que hemos mencionado, A8, y nos permite llegar a los diferentes rincones de la minera. Este es el caso de la minera San Cristóbal, que es una de las mineras más grandes a nivel mundial, en Bolivia, toda su red con Altai. Y cuando digo toda, me refiero a que los camiones que recogen la materia prima tienen que saber cuántas toneladas recogió. Ok, 200 toneladas, no sé, decir algo. Eso es lo que informa al centro de control a través de una red Wi-Fi. O que tengo que corregir la posición de la perforadora, lo hace por Wi-Fi. Entonces ahí es donde nosotros entramos en Altai, especialmente en ese tipo de entornos. No son los únicos, porque de nuevo, Wi-Fi está en absolutamente todo, hasta en los electrodomésticos, pero les quiero hablar de algo diferente, ¿sí? Entonces, este es el caso justamente de minería, también en generadoras de energía, por lo mismo, grandes áreas. Este es el caso de Enel en Panamá, donde sobrevuelan toda la granja de paneles solares con drones que se conectan por Wi-Fi. Y, por supuesto, lo mismo, gran cobertura es obligatoria. Petroleras también son escenarios de gran cobertura. Y aquí se agrega algo más, y es que requieren cajas a prueba de explosión. Tenemos en Altair dentro de nuestro portafolio cajas ATEX para ese tipo de requerimientos. Lo demás es igual, poca infraestructura, grandes áreas. Aquí se ven los equipos, las cajas a prueba de explosión para ese tipo de aplicaciones. Bueno, además de la herramienta de diseño, pues hay guías en los catálogos sobre las distancias de cobertura, básicamente. Y pues siguiendo de macro cobertura, pasamos a micro cobertura. Aquí ya encontramos bodegas. Altai pues es muy fuerte en bodegas, aquí incluso en Colombia. Tenemos una presencia interesante en esas bodegas que tienen producto hasta el techo, que tiene muy limitado. Cuando digo limitado a la instalación, ¿qué quiere decir? Que no vamos a andar instalando en la mitad del pasillo. Tratamos que sean los costados para no interferir con la aplicación, con la operación propia. Sí, porque un montacargas que suba a mitad de pasillo puede golpear un access point eventualmente. Así que nosotros ubicamos los equipos en los extremos, aprovechando el diseño que tiene Altair eh, de gran cobertura. Bueno, aquí algunos otros
escenarios de bodegas. De nuevo, pues ahí es muy fuerte. En la solución de Altai, minería bajo tierra también o construcción, bueno, es similar a lo anterior, así que no entro en detalle. En Smart Cities pasa algo similar con áreas menores. Por supuesto, aquí ya no hablamos de 1 kilómetro, 2 kilómetros, porque son ciudades. Entonces, igual son soluciones outdoor, un poco más pequeñas, pero yo tengo que conectar todo, ¿sí? Hoy en día conectamos los semáforos vía Wi-Fi, conectamos cámaras, bueno, de nuevo, todo tiene Wi-Fi. Entonces, ahí es donde entramos a ubicar los postes existentes y hacemos nuestro diseño, bien sea omnidireccional o sectorial, para ese tipo de soluciones. Siguiendo en Smart Cities, puede ser, lo mencionaba al comienzo, incluso en sistemas de transporte. Aquí puede ser de dos formas: cobertura a las estaciones, que es este proyecto, o cobertura a los buses, estación bus o línea a bus, que esos son otros de los proyectos que hemos hecho. En cualquiera de los dos, pues se requiere gran cobertura y ahí es donde entramos. Y por último, ya para no extendernos tanto, las soluciones de una cobertura un poco más pequeña o los operadores de los ISP sin alarma, los WISP. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque existe, de pronto no los que estamos aquí en el webinar, no sé, pero existen muchas poblaciones retiradas que simplemente no tienen buena cobertura de operadores, cobertura celular, lugares muy, muy retirados donde la única forma de yo llegar a un servicio decente, un servicio rápido y que puedan adquirir, pues, que no sea algo inalcanzable, es con Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Desde la llegada de Starlink aquí a nuestra región, ha crecido mucho este tipo de requerimientos donde yo tengo el Starlink que me soluciona ya la salida a Internet, ¿ok? Puedo estar en cualquier rincón de Colombia. ¿Qué me falta? Una red Wi-Fi que funcione bien, que me dé buena cobertura y que pues no sea de un costo muy alto, que sea la relación costo-beneficio sea la mejor. Y ahí es donde entramos con esta nueva línea de productos que llevamos en Altai C260, que viene de nuestros C1, que es una familia muy exitosa, pero aquí en banda dual, Wi-Fi 6 de gran cobertura. Y hemos hecho mucho en toda la región de colocation Starlink, Altai, Starlink, Altai. Por lo menos, porque es un lugar, claro, esto quizá en ciudad no, pero pensémoslo en el agro, en finca, en lugares retirados. ¿Qué es lo que pasa en eso? Siempre va a haber esa casita donde guardan material, donde, bueno, si es un cultivo, sí, guardan ahí algunas cosas. Ahí colocan el Starlink y pues colocan un access point al Tide. Todo funciona perfecto en ese sentido. De hecho, tal vez les muestro algunas fotos, un proyecto que estuve la semana pasada. Y esto lo puedo llevar a agricultura. Bueno, imagínense todo lo que se puede hacer en Colombia con este tipo de soluciones. Para indoor, es a lo que menos le voy a dedicar tiempo, porque, bueno, evidentemente en el mundo indoor hay una competencia grande, así que yo quise enfocarme en lo que hacemos diferente en Altair. Este es el caso del proyecto de autobuses que les mencionaba, donde a través de en las líneas hay access points, Altair, y yo tengo un receptor aquí dentro del autobús, uno en la parte de adelante, en la parte de atrás, y conecto las cámaras del autobús y todo lo hago por Wi-Fi. Entonces es un escenario muy interesante. No voy a entrar al detalle de la parte de enlaces, pues porque aquí ya no es como el principal enfoque de este webinar, pero a grandes rasgos es lo que de esa forma se ve en las soluciones de Ampere. Estamos incorporando una línea de switches, no solamente switches industriales, que son estos que llamamos de MIS,
sino también una línea de switches Enterprise. Porque, por supuesto, casi, no sé si el 90% de los proyectos de Wi-Fi también les piden switches. Entonces, hay muchos clientes que nos han dicho que quieren que todo salga. Entonces, bueno, hemos incluido una línea de switching dentro del portafolio de Altai. Pues ya de pronto estará aquí también en Colombia. Porque, bueno, hay ese tipo de necesidades, sobre todo en switches industriales, por lo que Altai va mucho ese tipo de escenarios. Lo han solicitado bastante. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles aquí junto con Cubos, algo muy rápido, enfocado en cosas diferentes que se pueden hacer con Wi-Fi. Y bueno, no sé si en este momento les ha surgido alguna pregunta o si no, en todo caso, podemos posteriormente tener alguna sesión, si tienen algún proyecto en el que les podamos apoyar. Ahí, por supuesto, con mucho gusto lo haremos. Vale, Felipe, gracias. Mira, pues acá en el chat, si tenemos una pregunta, nos preguntan que, eh, ya te digo. Jesús Contreras nos pregunta si las antenas sectoriales para los equipos outdoor de Altai, ¿qué marca se podría manejar? O si Altai tiene antenas de su fabricación. Ok, gracias por la pregunta. Sí, no lo mencioné, pero las dos opciones. La respuesta es que las dos opciones. En Altai tenemos antenas sectoriales con ganancias específicas. Tenemos, dependiendo si es en 2.4, de 14, 15 dBi. En sectorial, en Omni normalmente están cercanos a los 5 dBi, hasta 10 tenemos una Omni de 10 que de hecho por aquí está en la foto. Es esta. Bueno, es parecida, esta no es exactamente. Creo. Sí. Eh, pero si en todo caso requieren una antena diferente, pues es cuestión de verificar los conectores. Entonces, la mayoría de los equipos de la línea de alta performance utilizan conectores tipo N. Los equipos más pequeñitos utilizan conector RP-SMA. Entonces, las dos opciones, al final la antena pues es algo pasivo, en lo que uno pues pudiera decir que desde que tenga 50 ohms de impedancia de entrada, cualquier antena le puede funcionar, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Que normalmente el performance de una antena es mejor cuando tiene una frecuencia, está como sincronizada una frecuencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta antena es de 2.4, no es de 2.4 y 5 y 6, ¿no? Como que el performance es mejor cuando la antena tiene o está afinada a una frecuencia específica. Y es lo que hacemos en Altai. En Altai tenemos la mayoría de las antenas o de 5 o de 2.4. Y pues en muy poco tiempo pues ya se hablará de 6 GHz en algunos países, porque por más que exista el Wi-Fi 7 y ya viene 8, pues no todos los países han terminado de definir toda la banda de 6 GHz. ¿Ok? Listo, vale, Felipe. No sé si tengan de pronto más dudas, alguna pregunta, alguna inquietud. Mientras tanto, pues como les comentaba al inicio, pues el acceder a este webinar pues les da la posibilidad de obtener un descuento en soluciones de Altai que tenemos en stock. Entonces, para las personas que de pronto ingresaron pero no habían diligenciado el link de registro, pues se los acabo de enviar al chat para que lo diligencien y ya nosotros podamos realizar el contacto para brindarles pues toda la información respecto a los descuentos y promociones. No sé si hayan dudas, inquietudes. No, creo que no. Yo creo que la información ha estado bastante completa, Harry, y como nos dijo Felipe, en caso de pues profundizar en detalle en algún proyecto o alguna solución que estén trabajando, déjenos saber y con muchísimo gusto pues se realiza el acompañamiento. Felipe nos puede apoyar y de antemano, bueno, muchísimas gracias por su interés, por su participación
estamos pues a la orden para escucharlos o bueno, recibir alguna oportunidad en la que podamos apoyarles. Listo, perfecto. Muchísimas Muchas gracias, Cecilia. gracias. Felipe, Gracias, Por buen muchísimas día. Muchas gracias, gracias. Felipe. No, a ustedes gracias por unirse y ahí seguimos. Espero que les podamos ayudar con Altaya a solucionar esos desafíos en esos proyectos difíciles de Wi-Fi. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Bueno, Buen todos. día para todos. Muchas Chao, gracias. chao. chao.